Y hasta acá estuvimos viendo a la lipólisis y a la estimulación de la lipólisis, pero vamos a ver también cómo se inhibe la lipólisis. La lipólisis se inhibe fundamentalmente por la hormona insulina, o sea que si estamos en saciedad bajo la acción de la insulina va a estar directamente inhibido en la lipólisis. ¿Y cómo se estimula? Bueno, como dijimos antes, por la lipasa hormonosensible y glucagón, ¿no? La fosfodiesterasa hacía esta inhibición inversa, ¿se acuerdan que lo vimos recién? A partir del AMP cíclico, lo transformaba el AMP cíclico en 5-MP, lo convertía en una molécula lineal y de esta manera estaba inhibiendo la lipólisis. Recuerden que es una inhibición secundaria, que en principio es hormonal por acción de la insulina, la inhibición de la lipólisis. Algo secundario podría ser por la fosfodiesterasa. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con estos ácidos grasos libres y este glicerol que se liberó a partir de la lipólisis, ¿no? De los triglicéridos. Y con esto vamos a seguir con el metabolismo del glicerol primero, ¿sí? Después vamos a ir con el metabolismo de los ácidos grasos que se liberaron de esta lipólisis. La utilización del glicerol exige activación previa por fosforilación. Por ello solo lo metabolizan los tejidos que poseen la enzima gliceroquinasa. ¿Se acuerdan que no todos los tejidos pueden metabolizar, es decir, utilizar al glicerol? Podía el hígado, el riñón, el intestino y la glándula mamaria lactante. Cuando hablo de glándula mamaria lactante me refiero a glándula mamaria de una mujer que está amamantando, ¿sí? Si la glándula mamaria no está funcionante, no. Es decir, no está generando leche. Y la enzima que va a catalizar la formación de glicerol en L-glicerol trifosfato, vamos a verla ahora, es la gliceroquinasa. Esa también es una de las que tienen que recordar. No es muy extenso el metabolismo del glicerol. Lo seguimos viendo en la próxima diapositiva. En principio, para que el glicerol pueda utilizarse, tiene que estar fosforilado. O sea que lo primero que le va a ocurrir al glicerol es transformarse en glicerol trifosfato. El glicerol trifosfato sigue su camino para formar dihidroxicetona fosfato. Y si ya estuvieron estudiando la vía de la glucólisis, les debe sonar, porque es la misma molécula. Así que acá hay una relación también con la glucólisis, ¿sí? Que también da en un paso intermedio la dihidroxicetona fosfato. La dihidroxicetona fosfato, por último, se transforma en digliceraldehído trifosfato. Bien, y ahora vamos a adentrarnos en la degradación de los ácidos grasos. Recuerden que estos ácidos grasos son los mismos que vienen de la lipólisis, de la degradación del triglicérido. Bien, ¿dónde se pueden degradar los ácidos grasos? Se pueden degradar en varios tejidos, como por ejemplo el hígado, el músculo esquelético, el corazón, el riñón, el tejido adiposo. Muchos tejidos pueden degradar ácidos grasos, pero ¿qué piensan? ¿El cerebro podrá degradar ácidos grasos? Me parece que esta respuesta ya se las di antes. No. ¿Sí? El cerebro y el glóbulo rojo consumen glucosa. ¿Sí? El cerebro puede adaptarse al consumo de cuerpos cetónicos en una semana. Bien, la degradación de los ácidos grasos, esa vía metabólica se llama beta-oxidación. Y la degradación de ácidos grasos va a seguir este camino. Primero vamos a tener a la vía metabólica de la lipólisis, que me va a dar glicerol y ácidos grasos. Lo que va a ocurrir en la célula que vaya a degradar a los ácidos grasos va a ser primero, es decir, el ácido graso primero va a estar en el citosol de la célula. En el citosol de la célula se tiene que primero activar. ¿Sí? Eso es lo primero que va a ocurrir. Se va a producir la activación del ácido graso, que no es ni más ni menos que agregarle un acilco A. Acilcoenzima A se le agrega al ácido graso libre para que esté activo y que la célula sepa que ese ácido graso ya se puede utilizar para la degradación. El siguiente paso va a ser el transporte de ese ácido graso libre activado que estaba en el citosol hacia el interior de la mitocondria.
y cuando ingresa a la mitocondria, ahí recién empieza la beta-oxidación, que es la degradación del ácido graso. Recuerden, la degradación de los ácidos grasos ocurre en las mitocondrias. Una vez adentro, comienza la beta-oxidación. Y como les había dicho antes, la beta-oxidación tiene como sustrato a los ácidos grasos y el producto final va a ser acetil-CoA. Este acetil-CoA, como estamos en ayuno y hay necesidad de un sustrato energético, va a ir luego al ciclo de Krebs para después ir a la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa y generar moléculas de ATP al final, ¿sí? Como energía. Y vamos con la primera parte de la degradación de ácidos grasos, que va a ser la activación del ácido graso, ¿sí? Había llegado este ácido graso que le vamos a llamar acil-CoA. En vez de ácido graso activo le vamos a llamar acil-CoA. Este ácido graso ingresa al citosol y va a reaccionar con la coenzima A, que es esta reacción que vemos acá, ¿sí? En esta reacción de la activación del ácido graso se va a consumir una molécula de ATP, ¿sí? Entonces, dos moléculas de ATP. Tenemos el ácido graso libre, que va a reaccionar con coenzima A o CoASH, que también se le suele decir, para unirse, ¿sí? La coenzima A se une al ácido graso libre, se consume ATP y se forma lo que llamamos acil-CoA, que es lo mismo que decir ácido graso activo. Y fíjense que el ATP se transforma en AMP con pérdida de 2 fósforos, ¿sí? La enzima que cataliza esta reacción se llama acil-CoA sintetasa y es la primera enzima de la degradación de los ácidos grasos. ¿Esto dónde ocurre? En el citosol. Esta imagen resume un poco a nivel molecular cómo es la activación del ácido graso. Recuerden que la activación del ácido graso es tomar un ácido graso libre, agregarle coenzima A y generar un ácido graso activo. Ese ácido graso activo ahora se llama acil-CoA, ¿sí? Recuerden, el acil-CoA es el ácido graso con coenzima A unida. Y la enzima que va a catalizar la reacción es la acil-CoA sintetasa. Recuerden, este es el primer paso de la degradación de ácidos grasos. Una vez que está activo, ya puede ingresar a la mitocondria. Seguimos. Bueno, vamos con el segundo paso de la degradación de los ácidos grasos. Ya teníamos el ácido graso activo, que como acil-CoA en el citosol, pero ¿cómo hace este ácido graso para pasar a la mitocondria? Está en el citosol, pero tiene que transportarse hacia el interior de la mitocondria para que pueda degradarse. Si no está dentro de la mitocondria, no se puede degradar este ácido graso. Acuérdense, la finalidad es obtener energía a partir de este ácido graso. Bueno, entonces, para que pueda ingresar a la mitocondria, este es el paso más importante porque es un paso regulable. Lo que va a ocurrir es que este ácido graso activado, el acil-CoA, se tiene que unir a la carnitina aciltransferasa 1, que es una enzima que se va a adherir al acil-CoA y va a transportarlo hacia el interior de la mitocondria. O sea que es una molécula transportadora y seguramente la habrán escuchado nombrar porque se lo da también en suplementos deportivos a la carnitina, que en vez de decirle carnitina aciltransferasa 1 se le dice carnitina directamente. Entonces la carnitina es acá la enzima estrella de la degradación de los ácidos grasos, mejor dicho de la beta-oxidación, porque va a ser la enzima regulable. ¿Sí? Si estamos en ayuno va a estar activa, en saciedad va a estar inactiva. Después al final de esta vía metabólica vamos a explicar cómo se regula, ¿sí? Entonces, de nuevo, el acil-CoA, que es el ácido graso activo que está unido a CoA, va a unirse a carnitina o carnitina aciltransferasa 1, que le decimos CAT1, CAT como gato en inglés, CAT1, ¿sí? Se va a unir y lo va a transportar hacia el interior de la mitocondria. Cuando esté en el espacio intermembrana va a actuar directamente otra carnitina que se le llama, que tiene menor importancia, que se llama carnitina aciltransferasa 2, que lo que va a hacer solamente es despojar a la carnitina aciltransferasa 1, ¿sí? Va a
romper esta unión de la carnitina aciltransferasa 1 con el ácido graso para que la carnitina aciltransferasa 1 vuelva al citosol para tomar más ácidos grasos y transportarlos hacia adentro, ¿sí? Esa es la única función que tiene la carnitina aciltransferasa 2. Y en esta diapositiva lo que mostramos es un resumen de lo que vimos hasta ahora. El primer paso era la formación de acil-CoA, que era el ácido graso activo. En el segundo paso, este ácido graso activo se unía, es decir, el acil-CoA se unía a carnitina aciltransferasa 1 y es transportado a través de la membrana mitocondrial interna. Y el tercer paso ocurre esto. Una vez en la matriz mitocondrial, este ácido graso unido a la CAT1, lo que va a ocurrir es que se transfiere el acilo a CoA o CoAsh para regenerar acil-CoA y devuelve a la carnitina aciltransferasa 1 al citosol. Esto lo hacía la CAT2, la carnitina aciltransferasa 2. Y acá en este punto ya va a estar ingresado este acil-CoA, este ácido graso activo, dentro de la mitocondria, y una vez dentro de la mitocondria, listo, ya puede comenzar la beta-oxidación, es decir, ya se puede empezar a degradar este ácido graso. Y ahora vamos a ver en la Power que sigue cuáles son las reacciones que se van a dar y se van a desencadenar para degradar este ácido graso y convertir acetil-CoA a partir de este ácido graso. No solamente una molécula de acetil-CoA, varias. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces acá comenzaría la beta-oxidación, ¿sí? Una vez que el ácido graso activado está en la mitocondria, comienza la beta-oxidación. Y no tiene freno, una vez que comienza, continúa hasta el final, ¿sí? Y la beta-oxidación se compone de 4 reacciones. No hace falta que sepan de memoria cada una de las reacciones. Sepan que la primera reacción es una oxidación, la segunda una hidratación, la tercera otra oxidación y la cuarta es una tigólisis. O sea que la beta-oxidación son 4 reacciones. Y para degradar por completo un ácido graso va a pasar varias veces. Según el largo de la cadena del ácido graso va a pasar seguramente varias veces por esta beta-oxidación. Por cada vuelta de ciclo, una vuelta de ciclo de beta-oxidación son estas 4 reacciones, ¿sí? Cada vez que pase este ácido graso por estas 4 reacciones, va a perder un acetil-CoA. Ven que ahí dice que por cada vuelta de ciclo, cada vez que pase por estas 4 reacciones de beta-oxidación, el ácido graso va a tener una escisión o pérdida, ¿sí? De 2 carbonos de la molécula de acil-CoA, ¿sí? De la molécula del ácido graso activo. El acetil-CoA, que ya conocen, tiene 2 átomos de carbono, y a eso se refiere, ¿sí? Por cada vuelta de ciclo de beta-oxidación, que son estas 4 reacciones, se pierde un acetil-CoA. Entonces, si tenemos un ácido graso de 16 carbonos, va a tener que pasar 7 veces. Ahora lo vamos a ver con detalle, ¿sí? Va a tener que pasar 7 veces por la beta-oxidación para liberar en total 8 moléculas de acetil-CoA, ¿sí? Si un ácido graso, les repito, si un ácido graso tiene 16 carbonos, entonces me puede dar 8 acetil-CoA. ¿Y por qué se llama beta-oxidación? Esto lo van a encontrar en los libros. Chicos, por favor, chicos y chicas, por favor, lean todo esto que estamos viendo de metabolismo en libros, el libro que tengan, ¿sí? Nosotros recomendamos el libro de Antonio Blanco, que es un libro muy ameno, es un libro que hizo un argentino, es un cordobés. Ese es el que recomienda la cátedra, pero si ustedes tienen otro libro como el Harper, como el Leninger, el Champe o el libro que tengan de bioquímica metabólica, va a estar bien también, pero por favor lean de libros. Bien, ¿por qué se le llama beta-oxidación? Es porque los ácidos grasos son degradados en oxidación en el carbono entre los átomos del carbono 2 y 3, que son el carbono alfa y beta, y por eso se le dio ese nombre de beta-oxidación. Bueno, siempre que tengamos acetil-CoA al final, este acetil-CoA va a ir a ciclo de Krebs luego, ¿sí? Ahora vamos a llegar ahí.
Acá se muestran cada una de las reacciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que había una reacción de dos reacciones de oxidación, una hidratación y una tiólisis? Bueno, estas son las 4 reacciones que se dan en la beta-oxidación. Recuerden, empieza el sustrato de la beta-oxidación es un ácido graso activo y el producto es acetil-CoA. Lo ven allá arriba marcado en rosa. Entonces, por cada vuelta de ciclo se va a perder una molécula de acetil-CoA y vuelve a comenzar hasta que se degrade por completo ese ácido graso. Cuanto más átomos de carbono tenga el ácido graso, más vueltas de ciclo va a dar, ¿sí? Es muy parecida esta vía a la síntesis de ácidos grasos. De hecho, la podemos ver hasta de forma inversa. Ya se los voy a mostrar en otra imagen. Esta es una imagen muy parecida a la anterior, pero la estamos viendo diferente. Es solamente para que tengan otra vista de esto. Luego vean cada una de las reacciones y las enzimas que están formando parte. Son todas enzimas intermedias estas. Acá como importante que tienen que saber, más allá de las enzimas intermedias que no son tan importantes, la más importante es la carnitina aciltransferasa 1 en este metabolismo, ¿sí? en esta vía metabólica. Acá lo importante que tienen que ver es que se libera FAD y se libera NAD, ¿sí? ¿Qué eran el FAD y el NAD? Son coenzimas reducidas, ¿sí? ¿Se acuerdan que las coenzimas reducidas después van a ir a la cadena de transporte de electrones para que después se pueda dar la fosforilación oxidativa en el ciclo de Krebs y formar moléculas ATP, etcétera, que ya lo han visto en otras clases, en introducción al metabolismo, y lo seguimos viendo clase a clase a esto. Entonces, esto es importante, que es una vía oxidativa que va a dar coenzimas reducidas, tanto FAD como NAD, que después van a determinar también moléculas de ATP. Vamos a verlo cuando veamos toda la regulación también. Eso es algo importante. Recuerden, FAD y NAD van a estar dadas en esta beta oxidación. O sea que por cada vuelta de ciclo vamos a tener FAD y NAD. Esta es justamente la comparación que hacemos a la izquierda con la beta oxidación y a la derecha la biosíntesis de ácidos grasos. Lo que quiero que vean y se detengan a ver en detalle es que son dos vías metabólicas que casi las podemos nombrar como contrarias, ¿sí? Son muy parecidas pero al revés. La degradación de ácidos grasos y la formación de ácidos grasos, ¿sí? Degradación o catabolismo de ácidos grasos será la beta-oxidación y la biosíntesis o síntesis de ácidos grasos a la derecha, ¿sí? Es para que ustedes vean la comparación, que son muy parecidas. En una se dan coenzimas reducidas y en otra coenzimas oxidadas. Y aquí vamos a explicar lo siguiente. ¿Cuántas vueltas de ciclo se realizan para oxidar en la beta-oxidación un palmitato o ácido palmítico que tiene 16 carbonos? Es un ácido graso que tiene 16 carbonos, un ácido graso saturado en este caso. Bien, si contamos esta molécula que vemos acá, vamos a contar 16 carbonos, ¿sí? Dijimos que por cada vuelta de ciclo de la beta-oxidación, que eran cuatro reacciones, se liberaba una molécula de acetil-CoA que tiene 2 carbonos. Entonces, ¿pueden ver que son 7 vueltas de ciclo? Por supuesto, cuando tenemos una clase presencial, esta respuesta la contestan ustedes. En esta instancia no hay mucho feedback, así que se las contesto directamente yo. Ustedes pueden ver que en cada vuelta de ciclo, que son estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que vemos acá en azul, simbolizan una vuelta de ciclo, cada número, por cada vuelta se va a perder, o se va a ganar, o se va a producir, mejor dicho, un acetil-CoA. Es decir que vamos a escindir, vamos a sacar 2 carbonos que se van a convertir en acetil-CoA por cada vuelta de ciclo. En la última vuelta de ciclo, es decir, en la séptima, vamos a tener una molécula de 4 carbonos. Cuando estos 4 carbonos se dividan en 2, vamos a tener 2 acetil-CoA. O sea que en la última vuelta de ciclo, para oxidar un palmitato de 16 carbonos, vamos a tener 2 acetil-CoA, ¿sí? Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos un ácido graso de cadena impar, por ejemplo. En ese caso, cuando tenemos un ácido graso de cadena impar,
en la última vuelta de ciclo va a ser de una cadena de 5 carbonos. O sea que vamos a tener una acetil-CoA y otra molécula de 3 carbonos, que por ejemplo podría ser succinil-CoA. ¿Sí? Acetil-CoA y succinil-CoA. El succinil-CoA es uno de los sustratos del ciclo de Krebs, así que también va a ir al ciclo de Krebs. Eso es lo diferente que puede llegar a pasar con un ácido graso de cadena impar. Y en el caso de los ácidos grasos que tengan alguna doble ligadura, va a actuar una isomerasa para desdoblar esa doble ligadura. Y por último, los ácidos grasos de cadena muy larga van a tener una oxidación peroxisomal. Y esto mismo lo menciona la próxima diapositiva. Y aquí, para que les quede a modo de resumen, qué pasa con los ácidos grasos que tienen cadena impar, o ácidos grasos que sean insaturados, que tengan algún doble enlace, o ácidos grasos de cadena muy larga, que van a tener una oxidación en los peroxisomas. Y acá vamos a ver cuál es la producción de ATP por la oxidación de una molécula de ácido palmítico en la beta-oxidación. En principio, como les había dicho antes, por cada ciclo de beta-oxidación tenemos coenzimas reducidas. ¿Se acuerdan que tenemos NAD y FAD? El NAD aporta 3 moléculas de ATP y el FAD 2 moléculas de ATP. O sea que por cada vuelta de ciclo tenemos 5 moléculas de ATP en total, si juntamos y si sumamos las moléculas de FAD y de NAD. Entonces, para oxidar al ácido palmítico, que tenía 16 carbonos, recuerdan, como vimos anteriormente en la power anterior, teníamos 7 vueltas de ciclo. Si por cada vuelta de ciclo tenemos 5 moléculas de ATP, 7 por 5, 35 moléculas. ¿Sí? Eso solamente en la beta-oxidación. Y por cada palmitato oxidado completo en la beta-oxidación vamos a obtener 8 moléculas u 8 moles de acetil-CoA, que se traducen en el ciclo de Krebs por 12, 8 por 12, 96. Y se acuerdan que para activar al ácido graso libre en la primera reacción se perdían 2 moles de ATP, entonces se los restamos. 96 más 35 menos 2, ahí falta una paréntesis. Da en total 129 moles de ATP, que si los transformamos en calorías serían 941,7 kilocalorías por mol. Esa sería la producción de ATP por ácido palmítico, por oxidación del ácido palmítico. Esta imagen también está sacada del libro de Blanco. Fíjense que tenemos la oxidación del ácido caprílico, que tiene 8 átomos de carbono por un lado, y la oxidación del ácido palmítico, que tiene 16 carbonos. Y ahí tenemos la cantidad de ATP que dan cada uno. El caprílico da una cantidad de 61 moles de ATP y el palmítico es el mismo que vimos en la diapositiva anterior. Para que vean también otro ácido graso. Y ahora vamos a ver la regulación de la beta-oxidación. Es bastante sencilla la regulación de la beta-oxidación, no tiene grandes complejidades, pero sí la tienen que aprender y saber, y vamos a ver cómo es esto. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de la carnitina aciltransferasa 1 les dije que esa enzima la tenían que recordar y que es la enzima más importante porque es la regulatoria? Bueno, justamente. Se va a regular junto con la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Se acuerdan que eran como vías inversas, que lo vimos en otra imagen? Bien, ¿se acuerdan? Ahora tienen que hacer memoria y recordar o repasar un poquito por lo menos cómo es esta vía metabólica, ¿sí? De la síntesis de ácidos grasos. ¿Se acuerdan que la enzima importante en la síntesis de ácidos grasos era la acetil-CoA carboxilasa? ¿Se acuerdan que cuando estaba activa estaba también activa la síntesis de ácidos grasos? Bueno, la regulación acá va a ser justamente inversa con esta vía, ¿sí? Y se acuerdan que se formaba malonil-CoA en la síntesis de ácidos grasos.
Les sugiero que repasen por lo menos rapidito esta vía metabólica de síntesis de ácidos grasos para que puedan comprender rápidamente cómo se regula la beta-oxidación. Entonces, vamos a leer lo que dice acá. Si hay malonil-CoA presente en la célula, significa que la enzima acetil-CoA carboxilasa está activa. Y esto directamente va a inhibir a la CAT1. O sea que si hay malonil-CoA y está activa, por supuesto, va a estar activa la acetil-CoA carboxilasa, que es una enzima de la síntesis de ácidos grasos, va a directamente inhibir a la carnitina aciltransferasa 1. Y viceversa, si la carnitina aciltransferasa 1 está activa, va a estar también inhibida la síntesis, ¿sí? Se autoinhiben entre ellas. La CAT1 es inhibida alostéricamente por malonil-CoA, bloqueando el ingreso de ácidos grasos a la mitocondria. ¿Se acuerdan que lo que hacía la CAT1, la carnitina aciltransferasa 1, era transferir justamente el ácido graso activado hacia dentro de la mitocondria para que comience la beta-oxidación? Bien. Y seguimos leyendo lo que dice acá la Power, utilizándose entonces para hacer lipogénesis y síntesis de ácidos grasos. Acuérdense que si una está activa, si una vía está activa, no puede estar activa la otra. Seguimos entonces con la regulación. La célula va a elegir entre dos caminos contrarios, según qué enzima va a estar activa o inactiva. Cuando está activa la acetil-CoA carboxilasa, la carnitina aciltransferasa 1 o CAT1 va a estar inactiva. Y por lo tanto, en este caso se elige la síntesis de ácidos grasos en el citosol. Recuerden que la síntesis de ácidos grasos se da en el citosol y la beta-oxidación se da en la mitocondria. Bien. Cuando la acetil-CoA carboxilasa está inactiva, en ese caso, por lo tanto, la carnitina aciltransferasa 1 va a estar activa. Y el camino que va a elegir la célula es en la matriz mitocondrial realizar directamente la oxidación de ácidos grasos para obtener luego energía en un estado de ayuno, ¿no? Generar beta-oxidación. Los cuerpos cetónicos son compuestos de bajo peso molecular que son solubles en agua. Esto es importante saber que son solubles en agua porque quiere decir que pueden viajar y circular libres en sangre. Los tres cuerpos cetónicos que se forman en el organismo son el acetato, el 3-hidroxibutirato y la cetona o acetona. Decir cetona, acetona o propanona es lo mismo, es la cetona más chiquita molecularmente hablando. Y esta cetona le va a pasar algo particular, que como es un compuesto de muy bajo peso molecular es muy volátil y no se va a utilizar con fines energéticos o metabólicos, sino que se va a ir por vía aérea. Y de ahí viene el aliento cetónico. No sé si alguna vez lo escucharon o lo sintieron quizás, el aliento acetona, que se da en un ayuno muy prolongado también, ese tipo de aliento, o en dieta cetogénica. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Esto ya lo he mencionado antes, pero es muy importante que lo sepan, que la síntesis de cuerpos cetónicos o cetogénesis se va a dar en la mitocondria del hígado, en la mitocondria del hepatocito y en ningún otro lugar más en el organismo humano. Es el único lugar, la única célula que puede generar cuerpos cetónicos. Pero la degradación o la cetólisis se da en la mitocondria también, y esto es algo bastante particular, ¿no? Tanto la síntesis como la degradación se da en la mitocondria. En general no pasa esto en los metabolismos, en las vías metabólicas, y menos cuando son contrarias. Acá en este caso se va a dar siempre la mitocondria, pero en diferentes tipos de tejidos. La degradación, cetólisis, se puede dar en la mitocondria de tejidos extrahepáticos, como el músculo, el tejido muscular esquelético, cardíaco, riñón, la corteza suprarrenal y muchos otros tejidos. En el cerebro también se puede dar la degradación de cuerpos cetónicos, pero con una adaptación. No va a ser lo que prefiere consumir el cerebro, pero luego de unas semanas puede adaptarse también a consumir cuerpos cetónicos. Así que esto es bastante importante. Bueno, vamos a ver cuándo ocurre la cetogénesis. La cetogénesis ocurre en el hígado. Recuerdan que se los mencioné en varias oportunidades. La cetogénesis entonces ocurre en el hígado, ubiquémonos en hígado. Va a ocurrir cuando los restos acilos, mejor dicho acetil-CoA, no puedan ingresar al ciclo de Krebs. En ese momento
es que va a comenzar la cetogénesis. ¿Y cuándo no pueden ingresar al ciclo de Krebs las moléculas de acetil-CoA? Justamente cuando no hay suficiente cantidad de oxalacetato. Recuerdan que para que el acetil-CoA ingrese al ciclo de Krebs tiene que unirse a oxalacetato para formar citrato. Pero si no tenemos oxalacetato no se puede dar esto. Bien. Acetil-CoA vamos a tener de sobra seguramente, porque si estamos en ayuno, la beta-oxidación va a estar activa. ¿Sí? La lipólisis también. La lipólisis va a dar ácidos grasos que van a llegar al hígado. El hígado va a tener provisión suficiente de ácidos grasos para ingresarlos a la beta-oxidación. O sea que cantidades de acetil-CoA provenientes de la beta-oxidación vamos a tener de sobra. El problema es cuando disminuye la glucemia. Con un ayuno prolongado comienza a descender la glucemia. Por supuesto, esto no va a ser un problema para el organismo humano porque hay vías metabólicas de salvataje como la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Recuerden que la gluconeogénesis se trata de formar moléculas de glucosa a partir de sustratos no glucídicos como por ejemplo el glicerol, ¿sí? Así que este glicerol que venía de la lipólisis va a ir directamente a gluconeogénesis, ¿sí? ¿Qué otros sustratos metabólicos puede utilizar la gluconeogénesis para mantener la glucemia? ¿Se acuerdan de otros? Por ejemplo, el lactato. Y otro puede ser el oxalacetato. Entonces, por eso es que no va a haber oxalacetato suficiente para unirse al acetil-CoA y formar citrato y de esta manera iniciar el ciclo de Krebs. Este oxalacetato en un ayuno prolongado va a ir a la gluconeogénesis porque lo más importante en ese momento es mantener la glucemia. De esa manera la glucemia se va a mantener en valores normales, ¿sí? Hasta que haya una ingesta y estemos en estado de saciedad, ¿no? Pero bueno, hasta ese entonces se va a mantener este mecanismo. Y de esta manera la cetogénesis va a ser una vía también de salvataje para obtener energía, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener un acúmulo de acetil-CoA, porque este acetil-CoA que viene de la beta-oxidación que no frena, la beta-oxidación no frena, se empieza a acumular, ¿sí? El acetil-CoA proveniente de la beta-oxidación se empieza a acumular. Entonces, en este momento es que dos moléculas de acetil-CoA van a generar la primera reacción de la cetogénesis para formar cuerpos cetónicos en el hígado. Después, estos cuerpos cetónicos van a salir a la sangre para alimentar al resto de los tejidos. Bien, ustedes lean lo que dice la PowerPoint y seguimos. Tanto la cetogénesis como la cetólisis son dos vías metabólicas bastante cortitas, así que no hay tanto análisis acá. No hace falta que sepan todas las vías metabólicas, las reacciones intermedias, pero sí cuál es el sustrato y el producto. Fíjense que la primera reacción, arriba de todo, vamos a ver la cetogénesis, ¿sí? En esta misma figura que vemos acá vamos a ver tanto cetogénesis como cetólisis. Solamente tienen que recordar que la cetogénesis se da en la mitocondria del hepatocito, pero el hígado jamás puede hacer cetólisis. Nunca puede consumir cuerpos cetónicos, solamente los puede generar. Bien, vamos arriba de todo. Fíjense que la primera reacción de la cetogénesis son dos moléculas de acetil-CoA. Fíjense que un acetil-CoA se une con el otro para formar acetoacetil-CoA, que es una reacción intermedia. Esta reacción la cataliza la tiolasa. La segunda reacción va a estar catalizada por la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoa sintetasa, que se parece mucho a la enzima regulatoria del colesterol. ¿Se acuerdan cuál es? La HMG-CoA reductasa, 3-hidroxi-3-metilglutarilcoa reductasa. Esa es la del colesterol. Esa es parecida, pero está en la cetogénesis. Bien, de esta manera se produce el 3-hidroxi-3-metilglutarilcoa. Y en la próxima reacción aparece el primer cuerpo cetónico, que es el acetoacetato, ¿sí? Y en la siguiente reacción, ahí dice 2, pero es 3, ¿sí? 3-hidroxi-3-metilglutarilcoa, ¿sí? O 3-hidroxibutirato. Esos dos serían
cuerpos cetónicos. Y a la izquierda van a ver, por otro lado, que está la acetona o acetona, ¿sí? La acetona, recuerdan que se iba por vía respiratoria, la expirábamos y no la utilizamos como un sustrato metabólico, ¿sí? Entonces podemos decir que tanto el acetoacetato como el 3-hidroxibutirato son los cuerpos cetónicos que vamos a utilizar como combustible metabólico en la cetólisis, ¿sí? Y más abajo vemos directamente la cetólisis. La cetólisis empieza con un cuerpo cetónico, que puede ser el 3-hidroxibutirato o el acetoacetato, y como producto va a dar moléculas de acetil-CoA, que las ven al final. Y ese acetil-CoA, recuerden, va a ir a ciclo de Krebs. ¿Qué pasa? Esto que les contaba antes acerca del oxalacetato, que no estaba disponible porque iba a gluconeogénesis, solo ocurre en el hígado, ¿sí? El hígado puede hacer gluconeogénesis, pero el resto de los tejidos no hace gluconeogénesis, ¿sí? El tejido que más va a estar estimulando esta reacción es el hígado. Muy poco el riñón, intestino delgado, ¿sí? Fundamentalmente el hígado va a hacer gluconeogénesis. Bien, entonces, la cetólisis va a ocurrir en los tejidos extrahepáticos, pero nunca en el hígado. Y ahí no va a haber problema porque en los tejidos extrahepáticos sí vamos a tener oxalacetato para que este acetil-CoA que da como producto la cetólisis pueda utilizarse en el ciclo de Krebs. Y vamos a hablar un poco de regulación de todo esto que vimos hasta acá. En todas estas vías metabólicas que estuvimos viendo en toda esta clase, tanto la lipólisis como la beta-oxidación y el metabolismo de cuerpos cetónicos, como dijimos varias veces antes, se van a dar en ayuno bajo la acción del glucagón, ¿sí? Entonces la relación glucagón-insulina va a ser esta que vemos acá arriba, ¿no? Va a estar alto el glucagón y bajo la insulina, ¿sí? Por supuesto acá la insulina no va a ser parte de ninguna de estas vías metabólicas. En todo caso, si aparece insulina es porque estamos en saciedad y la insulina directamente va a estar inhibiendo a todas estas vías. Bien, esto es para que lo vean, es un resumen de todo lo que vimos hasta acá. Y ahora vamos a hablar un poquito de el metabolismo de la dieta cetogénica. Vamos a hacer otro resumen más con las otras dos imágenes que vienen. Ya hablamos un poquito de la dieta cetogénica. Esta imagen es otra imagen más de resumen, solamente para que ustedes los vean, la vean como una actividad de fijación. Esta imagen seguramente les resulta conocida porque ya la vimos al principio de la clase. ¿Recuerdan que les dije que si entendían esta imagen, entendían toda la clase entera? Me parecía un buen resumen, ¿sí? Ver todas estas vías metabólicas como están resumidas acá. Me parece que si ahora lo ven de vuelta van a poder comprender mejor qué es lo que pasaba. Los invito a que lo vean, reflexionen y si aparecen preguntas, acá estamos los docentes para recepcionar todas sus consultas. Vamos a explicar un poco de qué se trata la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta bastante particular, no es una dieta restrictiva en calorías, como comúnmente uno asocia a una dieta. El contenido de hidratos de carbono de la dieta tiene que ser suficientemente bajo como para causar cetosis. Cuando hablo de suficientemente bajo, hablo de que no supere los 0,2 a 0,4 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Es decir, si uno pesa, digamos, 50 kilos, lo tengo que multiplicar 50 kilos por 0,4 y eso me va a dar el máximo de hidratos de carbono que podría consumir en la dieta para generar cetosis. Es mínimo, ínfimo. O sea que esta dieta se trata de consumir de consumir proteínas y grasas y nada o casi nada de hidratos de carbono. Esta persona, haciendo esta dieta, baja de peso en grasa. ¿Cómo se descubrió esta dieta cetogénica? En realidad se descubrió hace bastantes años con el tratamiento para la epilepsia. Y hoy por hoy se usa también, se utiliza. De hecho hay suplementos dietarios como el Ketocal, por ejemplo, de los laboratorios de Nutricia, que tienen un suplemento dietario para epilepsia refractaria al tratamiento, ¿sí? Cuando hablamos de refractario significa que esta epilepsia
no mejora con los medicamentos, por eso se dice refractaria al tratamiento. Se da un beneficio fundamentalmente más en niños que en adultos. Hay estudios nuevos donde se están tratando adultos y hay algunas novedades para ver en el futuro. Si ustedes quieren material al respecto, solamente me lo piden, ¿sí? Y hay una diferencia entre la dieta para bajar de peso y la dieta en el niño, la dieta cetogénica que se da en el niño. Es mucho más restrictiva en estas dietas para los niños porque la relación grasa-proteína es de 4:1, ¿sí? Hay más grasas que proteína. En la que se utiliza para bajar de peso, con que no se consuman hidratos de carbono, estaríamos generando la cetosis, ¿sí? La generación de cuerpos cetónicos. Seguimos. Bien, cuando una dieta tiene predominio de hidratos de carbono, es decir, cuando en una dieta se consumen hidratos de carbono, como es la dieta habitual, que tiene aproximadamente un 50% de hidratos de carbono, que es bastante, el cuerpo los utiliza como principal fuente de energía. Es decir, si el organismo humano tiene glucosa disponible, lo va a utilizar como principal fuente de energía. Es más costoso degradar una grasa que degradar una molécula de glucosa, ¿sí? A grandes rasgos. La ausencia del consumo de hidratos de carbono va a acelerar la utilización de los lípidos. Es decir, si no tengo glucosa, si no tengo hidratos de carbono para utilizar, voy a utilizar las grasas, ¿sí? Las proteínas va a ser el último recurso que utilice el organismo como sustrato energético. Si tiene hidratos de carbono, utilice hidratos de carbono. En segundo lugar, las grasas. Y en tercer y último lugar, las proteínas, que no va a ser la elección primaria, por supuesto. Tienen otras funciones más importantes las proteínas, no sé si más importantes para la proteína, ¿sí? Pero no como función energética. ¿Y cómo se estimula ahora la liberación de insulina? Porque nosotros, si pensáramos, esta persona que hace una dieta cetogénica puede comer la cantidad que quiera de grasas y de proteínas, ¿sí? Podría comer embutidos casi sin límites y bajar de peso siempre que no coma hidratos de carbono. Por eso es bastante interesante que lo veamos desde el punto de vista nutricional, ¿no? Y pensemos esto, ¿no? ¿Cómo se estimula la liberación de insulina? La liberación de insulina se estimula principalmente por los hidratos de carbono. Si hay glucosa en sangre, se estimula la liberación de insulina. Todo esto lo sabemos seguramente. La glucosa y los aminoácidos también, cuando se combinan, producen un efecto que también estaría estimulando la liberación de insulina. Tenemos otras hormonas también dentro de esto. Pero fundamentalmente lo que yo quiero que entiendan es que si no consumimos hidratos de carbono, no se va a producir la liberación de insulina o va a ser ínfimo, y por eso el organismo va a pensar que está en un estado de ayuno. Y esto es lo principal que les tiene que quedar de la dieta cetogénica, porque es el fundamento de la dieta cetogénica. Como no se consumen hidratos de carbono, los niveles de insulina están bajos. Y nosotros sabemos que la insulina es una hormona lipogénica, ¿no? Es una hormona anabólica por excelencia, que va a generar síntesis de ácidos grasos, síntesis de triglicéridos, ¿no? Entonces, si no hay insulina, no se va a generar lipogénesis. Y esto es grandioso es grandioso comprender esto como una trampa metabólica, ¿no? En esta imagen estamos describiendo cuáles son los efectos que dan saciedad, ¿sí? Lo dejo para que lo lean y lo interpreten. Bueno, respecto entonces a la dieta cetogénica, espero que hasta ahora haya quedado claro cómo se da esto y por qué la persona que elige hacer esta dieta disminuye la grasa corporal, ¿sí? ¿De qué manera adelgaza esta persona? Es porque no consume hidratos de carbono, solamente consume proteínas y grasas. Entonces, si no hay un consumo en la dieta de hidratos de carbono, no va a haber secreción de insulina. Y si no hay secreción de insulina, está actuando la hormona glucagón. Y si está actuando la hormona glucagón, el organismo humano sensa que está en ayuno. Entonces, sensa que está en un ayuno prolongado.
¿sí? La glucemia se va a mantener por la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces todo esto que vimos del metabolismo de los cuerpos cetónicos exactamente es lo que se va a dar continuamente en una dieta cetogénica, y por eso es que la persona disminuye de peso en grasa. Por supuesto es una dieta difícil de mantener. En general uno tiene ganas de comer hidratos de carbono, entonces es difícil de mantenerla y de lograr una adherencia. Y una de las contras de esta dieta es el efecto rebote que puede generar si se rompe en cualquier momento. Tiene que estar muy bien cuidada por un nutricionista. No se recomienda que esta dieta la haga cualquier persona por elección. Es una dieta bastante delicada y, como les decía antes, el efecto rebote es uno de los mayores riesgos. Además de esto, de la tentación, ¿no? Es restrictiva en hidratos de carbono, más allá de que no sea restrictiva en calorías y que se logra la saciedad, ¿no? Esta persona seguramente hambre no va a sufrir, porque puede comer las cantidades que quiera de grasas y de proteínas, pero no de hidratos de carbono. Es difícil la adherencia en el tiempo de esta dieta. Hay estudios, y hay cada vez más estudios de dieta cetogénica que se da como tratamiento para la obesidad y han funcionado, pero por supuesto con sus pros y sus contras. El gran pro es que esta persona pueda hacerla sin sufrir hambre, pero es difícil de mantener en el tiempo y que dé un efecto rebote si se rompe en cualquier momento, ¿sí? Por otro lado, puede generar aliento cetóxico por las cetonas que les había mencionado antes, malos humores, dolor de cabeza. Esos son algunas de las contras que puede generar. Y el efecto rebote creo que es la principal contra de esta dieta. Hay muchos estudios científicos. Si ustedes quieren material de esto, también me pueden pedir, ¿sí? Nos mandan mails a cualquiera de los docentes que les podemos mandar material científico si les interesó y quieren leer un poco más acerca de esto. Bueno, y a todo esto hablamos de cetosis y de que deberíamos generar cetosis en esta dieta, pero ¿cómo medimos si hay cetosis o no? Es decir, si generamos cuerpos cetónicos en sangre o no, o en orina, ¿no? Entonces tenemos a la cetonemia, que esto se puede medir, ¿sí? Menos de 0,6 milimoles por litro de cuerpos cetónicos sería normal. Entre 0,6 y 1 milimol por litro sería ligeramente elevado. Entre 1,1 y 3 hay un riesgo de cetoacidosis, que eso ya sería algo patológico. Y mayor a 3 hay riesgos. Bien. Fundamentalmente en estos niños a los que se los somete a esta dieta, pero por epilepsia refractaria al tratamiento, se trata de medir si se logró o no la cetosis, ¿sí? En la dieta cetogénica para bajar de peso no por supuesto ahí el tratamiento no es no es por la misma causa, digamos, ¿no? Así que no se suele medir. Vamos a ver algunas causas de cetosis, ¿sí? Porque no solamente por dieta cetogénica, se pueden dar de otras maneras. Por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, que ya vamos a hablar un poco, no en esta clase, pero sí seguramente con el doctor Lucentini van a tener alguna clase de diabetes donde les va a comentar un poquito de esto, ¿sí? Causa de olvido de la dosis de insulina, ¿sí? Más que nada en el diabético, en la persona con diabetes tipo 1. Se olvidó de aplicarse insulina y puede llegar a darse una cetosis, que es riesgoso también. O en el debut diabético también. Periodos de estrés, enfermedades intercurrentes o infecciosas, ¿sí? Hay diferentes causas que pueden llegar a darlo. ¿Cuáles son los síntomas? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, inapetencia, aliento cetósico, que son lo podemos directamente oler, dificultad respiratoria, ya en casos más severos, boca seca, decaimiento. Y por último, los cuerpos cetónicos se puede medir en sangre o en orina, ¿sí? La determinación en sangre es bastante cara y es especialmente utilizados en pacientes con cetoacidosis diabética o en pacientitos, ¿sí? En niños que hacen esta dieta cetogénica. Los padres en general lo están midiendo. Existen unas tiritas, ¿sí? Para medir la cetosis en orina. Y la determinación en sangre, bueno, por supuesto es más cara y es más precoz. Bueno, fue un gusto haber compartido, aunque sea de virtualmente, esta clase con ustedes. Es una pena no
no tener un feedback, no tener un ida y vuelta. La verdad que todos los docentes lo extrañamos mucho, ir a la facultad a dar clases, encontrarnos con ustedes, tanto los teóricos como los trabajos prácticos. Yo llevo 15 años, 16 casi, dando clases en la Universidad de Buenos Aires con muchísimo placer, casi desde que se formó esta cátedra, así que es difícil para los docentes también dar estas clases detrás de una máquina y no tener una respuesta de ustedes. Espero que pronto nos podamos encontrar, aunque sea en algunas clases virtuales. Pronto vamos a tener noticias sobre eso. Les voy a dejar en estas últimas PowerPoint que van a tener acá algo de material de dieta cetogénica, pero como tratamiento anticonvulsivante para epilepsia, ¿sí? Por si les interesó. Por supuesto eso no entra, esta parte de tratamiento anticonvulsivante no entra para el examen ni para la materia, pero me parece que es algo interesante porque es una terapéutica que se utiliza y es trabajo del nutricionista, pura y exclusivamente mantener este tipo de dieta, ¿sí? Más allá de la dieta cetogénica para la disminución del peso. Esa parte sí entra para el examen, el fundamento de la dieta cetogénica, sí, para disminuir la grasa corporal, eso sí va a entrar en el examen, tienen que saberlo. El fundamento metabólico es que no se consumen hidratos de carbono, por eso va a disminuir la secreción de insulina y el organismo humano va a pensar que está en ayuno, ¿sí? Ese va a ser el fundamento. Espero que hayan comprendido. Como les decía antes, no es fácil dar las clases sin un ida y vuelta, sin otros recursos que tenemos con lo presencial, sin poderlos mirar y escuchar y ver cuáles son sus dudas en el mismo momento que uno da la clase. Así que bueno, los espero con sus consultas en el mail de cada comisión o en Bioquímica Escuela. Ahí, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta a mí directamente, lo dirigen a mí y me la hacen, o a cualquiera de los demás docentes que estamos esperando siempre sus preguntas y contestamos cada una de sus preguntas. Así que bueno, las PowerPoint que quedan en la clase, en esta clase, son para ustedes, para que las lean como material extra y para que puedan integrar. Espero que les haya sido grato y cualquier consulta, acá estoy para ayudarlos. Les dejo un abrazo grande, cuídense mucho.